Hey Queen, sube el volumen porque esto no es solo triatlón, es revolución interna. Esto es Estamina Queen, Triatlón con dos ovarios, el podcast donde entrenamos con actitud, con foco y sin pedirle permiso a nadie. Soy Chantal, entrenadora y deportista aficionada, y hoy vamos directo a lo que arde dentro. Y si aún no estás en la newsletter, entra a estaminaqueen.com y únete, porque tu revolución también se entrena desde la bandeja de entrada. Ya. Hoy vamos a hablar de un tema que casi nunca sale en las conversaciones de deporte, pero que todas tenemos y usamos en cada entrenamiento, el piso pélvico. No importa si tuviste hijos o no, si corres o pedaleas o nadas, este grupo de músculos se lleva toda la presión, los impactos y hasta el peso de nuestras propias expectativas. Y cuando no funciona bien, lo pagamos con escapes, dolores o esa sensación rara de que algo no anda como antes. Por eso invité a una tremenda especialista. Ella es Camila Ortiz, kinesióloga, miembro de la SOQUIP, que es la Sociedad Chilena de Kinesiología de Piso Pélvico, fundadora de KINACO, que es Kinesiología y Acupuntura, y obviamente experta en piso pélvico. Y además mamá y deportista, mujer deportista. O sea, alguien que entiende el tema desde lo profesional y desde la vida real. Con ella vamos a derribar mitos, entender qué pasa de verdad con nuestro cuerpo y sobre todo aprender cómo cuidarlo para poder entrenar y volver al triatlón sin miedo ni lesiones. Bienvenida Camila, gracias por estar aquí en Estamina Queen. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que me hayas invitado, Chantal, porque eh, es muy importante que como mujeres sepamos cómo cuidar el piso pélvico, y otra cosa también fundamental es que la mujer de a poco comience a entrenar, ¿ya? Porque para que tengamos una vida larga y Sí, bien saludable lo más posible. sí, la verdad es que yo estoy súper interesada en este tema porque creo que no se habla mucho y es súper importante, sobre todo en las deportistas, porque no, esto como que se habla mucho cuando estás embarazada, cuando eres mamá, pero la deportista es como un tema que nadie se lo cuestiona, creo yo. Yo que he hecho harto deporte, he estado en el CrossFit, el triatlón y cuando converso con mujeres, no, eso como que no es tema. Así que de verdad que me interesa mucho. Bueno, vamos a partir con la primera pregunta al tiro. ¿Por qué, Cami, por qué deberíamos hablar de piso pélvico cuando hablamos de triatlón y no solo en el contexto de embarazo? Y mira, yo creo que principalmente tenemos que comenzar por el hecho de que somos mujeres. Entonces, la mujer en sí, aparte del embarazo, hay otros factores de riesgo asociados a padecer alguna patología de piso pélvico. El embarazo es uno, el tipo de parto también es importante, pero hay otras cosas que también son importantes, como por ejemplo la obesidad, el sobrepeso, la edad y la menopausia, que en el fondo nos repercute principalmente ya a los 40 o sobre los 40. Y hay otras cosas que también importan, como por ejemplo alguna enfermedad crónica respiratoria, ¿ya? Porque en el fondo las pacientes son, que tienen alguna enfermedad crónica tosen, y el toser, estornudar, es en el fondo hiperpresivo, entonces eso también, por un lado, podría afectar el piso pélvico. Aparte de eso, por ejemplo, si alguna de las mujeres ha padecido alguna cirugía de piso pélvico, ya sea una esterectomía o alguna cirugía asociada a una incontinencia urinaria, también es importante que sepa realizar ejercicios de piso pélvico. Y junto con eso, también mujeres que hayan o que padezcan estreñimiento crónico, porque el pujar de manera constante también va a afectar esta musculatura. Bueno, y en el caso de las deportistas, yo te diría que es muy relevante toda la mujer que realiza, por ejemplo, ejercicios de alto impacto, ¿ya? Porque en el fondo el impacto repetitivo va a causar que esta musculatura en el fondo se vaya aflojando, y junto con eso, ejercicio que sea hiperpresivo, ¿ya? Por ejemplo, mujeres que están acostumbradas a realizar mucha carga. Por ejemplo, yo siempre coloco ¿Ya? como ejemplo el CrossFit, porque las mujeres muchas veces están sometidas Sí. a, no es lo mismo, por ejemplo, para una mujer y un hombre realizar ese tipo de ejercicio, ¿ya? Pero eso principalmente, ejercicio de alto impacto y ejercicio hiperpresivo. ¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres? ¿Los hombres son más fuertes en esa zona?
¿O por qué dices que no afecta de la misma forma? No, yo te diría que no es que sea más fuerte en esa zona, pero en el fondo el hombre solamente tiene asociado el compartimiento posterior, que vendría siendo la parte anal. En cambio, la mujer tiene el triángulo anterior de piso pélvico que se ve mucho más afectado. Por ejemplo, en el caso de los hombres, también es importante que ellos sepan de dinámicas de presión abdominal, pero sin embargo a la mujer le va a afectar más, ¿ya? Porque tiene mayor prevalencia, en el Ya, fondo, mayores factores de riesgo asociados a algún tipo de patologías, principalmente por eso. ya entiendo. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué funciones cumple el piso pélvico que una triatleta debería conocer aunque nunca haya sido mamá? Sí. Y ahí yo te diría que las funciones principales del piso pélvico son la de dar sostén y soporte a todos los órganos que se alojan dentro de la pelvis, ¿ya? Que en la mujer vendrían siendo tres. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo, no sé si puedes observar un poco la pelvis, pero todo esto es Sí, musculatura de piso la veo. pélvico. Acá podemos ver principalmente la musculatura más externa, que vendría siendo superficial. Entonces, la musculatura externa se asocia principalmente con la función más sexual, ¿ya? Porque está en directa relación con el clítoris, ¿ok? Y la musculatura más profunda, que se puede ver dentro de la cavidad, ¿cierto? Se asocia principalmente más como con esta Sí. función de sostén de los órganos del piso pélvico, ¿ya? Pero la musculatura del piso pélvico en general participa como sostén dentro de la actividad sexual reproductiva, porque en el fondo también va a tener una participación súper importante en el trabajo de parto. Y junto con eso, la musculatura del piso pélvico es un músculo fundamental para la postura y para la estabilidad. Recordemos que el piso pélvico forma parte de un grupo muscular conocido como core o core. Entonces, la musculatura profunda del core vendría siendo piso pélvico, diafragma, transverso abdominal y musculatura profunda de columna. Entonces, cuando nosotros realizamos algún tipo de ejercicio o de terapia de piso pélvico, lo ideal es realizar evaluación de estos cuatro grupos musculares y no solamente abordar la zona pélvica, sino que toda la musculatura abdominal, de columna, musculatura de respiración, ¿cierto? Em, y piso pélvico. Si yo Ya, tengo una mala mecánica en el fondo respiratoria, también voy a tener problemas. Si sufro, por ejemplo, dolores constantes de columna, también puede repercutir en el peso pélvico. Y sobre todo en la zona anterior, en la zona claro. abdominal. Si hay debilidad en la musculatura abdominal, eso también va a alterar la mecánica y la función del piso pélvico. Entonces, por eso yo diría que es muy importante al momento de que las kinesiólogas de piso pélvico evalúen el piso pélvico, realizar la evaluación completa en el fondo del cuerpo. Nosotros cuando realizamos una evaluación es muy importante, por ejemplo, la postura. Tú dirías, pero ¿por qué la postura si vengo por la pelvis? Es importante porque Mm, influye en la dinámica de sí, presión. claro. Hoy es súper interesante. La verdad es que, claro, yo, y eso que soy enfermera, y yo lo pensaba que el piso pélvico eh, solo involucraba la parte de la pelvis, como su nombre lo dice, pero es interesante que tenga involucrado la espalda, entonces, el abdomen y también parte de los músculos respiratorios, dijiste. Sí, principalmente el diafragma, que es lo que evaluamos principalmente cuando hacemos Diafragma. una evaluación. Pero sí, el Ya. diafragma, o sea, yo puedo tener un diafragma, por ejemplo, hipertónico, entonces eso me puede generar problemas en la dinámica respiratoria y eso se asocia también junto con las patologías de piso pélvico. Entonces, por eso es importante al momento de realizar O una sea, evaluación de piso pélvico que la terapeuta en el fondo, la kine, te pueda evaluar completa, no solamente ir a la palpación intracavitaria de la musculatura que se aloja en la pelvis. mm, súper interesante. Y bueno, Cami, ¿y qué señales de alertas típicas de mujeres deportistas? Te llegan pacientes deportistas, ¿cierto? Y, y me dijiste que de running, más que nada, Sí, y mira, CrossFit. como te comentaba anteriormente, dentro de las deportistas
asociado obviamente a la triatlón, em, lo que más llega yo creo que sería corredoras, o sea, mujeres que hacen running consultan mucho por escape de orina. Entonces, bueno, y tiene una lógica en el fondo, y es principalmente porque el running es un ejercicio, se considera un ejercicio de alto impacto. Entonces, cada vez que yo en el fondo voy corriendo, el piso pélvico literal es como que se va bombando. Entonces, como te comentaba fuera de cámaras, es que pacientes que realizan running, que es de alto impacto, o, por ejemplo, ejercicio hiperpresivo, como el CrossFit, que no está dentro del triatlón, pero igual es importante señalarlo, yo te diría que son pacientes que dentro de su rutina de ejercicio, aparte obviamente del fortalecimiento muscular, debiesen hacer una pauta de entrenamiento de piso pélvico. O sea, es fundamental para evitar y prevenir que aparezcan este tipo de sintomatología. Ya cuando está el síntoma, obviamente lo importante, por lo menos lo que yo hago con mis pacientes, es hacer un tipo de pausa en el ejercicio y una vez que logran, en el fondo, fortalecer su piso pélvico, recién comenzar y retomar de a poco la rutina del running siempre y cuando no haya escape de orina. O sea, yo generalmente, mis pacientes después Ya. cuando escuchen esto se van a acordar de mí, pero yo generalmente en la clínica y en la consulta intento hacer un entrenamiento de piso pélvico base, que siempre se comienza con un biofeedback, que en el fondo es un dispositivo que te entrega a ti en el fondo permite como censar y conocer el piso pélvico, ¿ok? Y eso se puede hacer de manera intracavitaria, es decir, con un electrodo, que es un dispositivo que se coloca dentro de la vagina o dentro del ano, para poder censar en el fondo esta contracción, ¿ya? Eso por un lado. También podría ser un Ya. electrodo que se use de Mira. manera superficial, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el electrodo se podría colocar justo acá, en la zona del periné, que vendría siendo la distancia que queda entre la entrada de la vagina y la zona anal. Entonces, Vagina el y el sensor lo que ano. permite Ya. es censar esta contracción, porque yo a una mujer, me pasa mucho, las mujeres me dicen, no, yo ya hice ejercicio piso pélvico, vi un video, un tutorial de YouTube, pero ellas no tienen cómo saber si efectivamente están realizando una buena contracción. La única opción sería, en esta primera etapa, con un biofeedback, que me va a permitir en el fondo a mí retroalimentar esa contracción, ¿cierto? Y censarla de manera correcta. Bien, luego ya en una segunda fase, lo que yo realizo con las pacientes es usar este mismo dispositivo, pero en diferentes posturas, ¿ya? Porque siempre voy a comenzar, por ejemplo, acostada, luego sentada y después en el fondo de pie, porque lo importante es que el ejercicio sea funcional, ¿ok? Y después ya viene un entrenamiento con dispositivos intracavitarios también, pero que incluyan peso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo en esa etapa? Usar pesas vaginales, ¿ya? Pueden ser pesas o conos vaginales, pero en el fondo, eh, literal, es muy similar a cuando yo quiero hacer, por ejemplo, un fortalecimiento de bíceps. Entonces, yo lo que hago es colocarme una mancuerna, ¿cierto?, en las manos para poder fortalecer mi musculatura. En piso pélvico ocurre exactamente lo mismo. Yo coloco estas pesas vaginales, ¿ok? Se ancla la pesa en el canal vaginal y al momento de yo hacer una contracción, ¿qué es lo que ocurre? En el fondo la pesa debiese subir y se trabaja con distintos gramajes. En el fondo tú puedes comenzar un entrenamiento de piso pélvico, no sé, con 15 gramos, ¿cierto?, de peso, e ir en el fondo progresando tu entrenamiento. Pero lo importante es siempre utilizar un peso para poder fortalecer la musculatura. Entonces, no es tan sencillo como nosotros lo vemos muchas veces en redes sociales, que es apretar y soltar. No, lo ideal es comenzar a agregar un poquitito de peso y sobre todo en una posición funcional para que las pacientes sepan cómo contraer de manera correcta esta musculatura. Y ya en una parte más avanzada, lo que yo realizo con las pacientes es que sea un entrenamiento funcional. Por colocarte un ejemplo, tengo pacientes que son crossfiteras, entonces me pasa que la mujer siempre es como que quiere volver al tiro al deporte. Y digo, no, pues que tienes que fortalecer primero tu musculatura. Y yo eso lo llevo ya a la parte del deporte. Es decir, lo realizamos con biofeedback, podemos colocar un biofeedback superficial y a este biofeedback agregarle alguna pesa para saber cómo la paciente puede ejecutar esa
presión en el fondo, ese aumento de presión que va a hacer con el ejercicio y con la contracción de piso pélvico. Entonces aquí la relación es totalmente directa entre cómo manejo las presiones intraabdominales, cómo contraigo el piso pélvico y cómo ejecuto el ejercicio. Porque eso es lo otro importante, en el fondo, Debería, realizar bien una correcta técnica de debería haber, ejercicio y que vaya de acorde también con la respiración. No hacer apnea, contraer la musculatura abdominal y hacer una expiración en el fondo prolongada en el fondo, que siempre sea con un ceseo para lograr una buena activación de transverso abdominal. ceseo, ¿qué significa eso? En el fondo el ceseo es lo que nos permite hacer una expiración prolongada, es decir, botar de a poquitito el aire, así como de manera controlada, porque tampoco voy a hacer un ejercicio que me permita como botar el aire de una. Tiene que ser en el fondo botar el aire de a poquitito mientras estoy ejecutando el ejercicio. Ya, mira, porque fueron muchas cosas. No, súper, o sea, la verdad es que eso del gramaje me impactó. O sea, yo no tenía idea de que literal te pones una pesa en la vagina. ¿Para Sí. qué? Para fortalecer. Porque mira, yo había escuchado, lo que te enseña en la universidad, supongo, él tienes que fortalecer el piso pélvico cuando orinas. Al orinar tienes que botar la orina de a poquitito, suelta y contrae, suelta y contrae. Ese era como un ejercicio. Pero tú dices que eh, realmente se fortalece de esa forma, como tú la tratas, ¿cierto? Como que ayuda o no eso, por ejemplo, eso que te acabo de decir. ¿Ayuda en algo Mira, yo te o diría que para eso alguien que no es, tiene síntomas? yo creo que eso está completamente errado, ¿ya? Y te lo voy a explicar por qué. Llegan muchas pacientes a la consulta diciendo eso, como Cami, el doctor me dijo, o escuché de una amiga que mientras orino tengo que cortar el chorrito de orina. Yo generalmente no lo dejo Sí, como ejercicio, pero sí lo que le puedo decir a las pacientes es, mire, si le cuesta reconocer su musculatura, puede hacer la prueba, ojo, prueba, pero no es un ejercicio que yo recomiende, porque ¿qué es lo que pasa? Después podemos comenzar ya, con una patología asociada con el vaciamiento vesical. Entonces, después, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a estar en el fondo apretando mi piso pélvico cuando tiene que estar totalmente relajado al momento de orinar. Es al igual que en el fondo muchas mujeres me dicen como yo no orino en baño público solamente y si tengo que orinar no apoyo bien en el fondo en las piernas en el guate porque si lo apoyo me puedo pegar un sí, bicho. en el Eso guate. también es mito, o sea, la probabilidad de pegarte un bicho en un baño público es 0,00001%. Entonces, hay varios mitos que se asocian a esto del Eso piso sí. pélvico. Ya lo importante es orinar Pero y entonces tú estar dices que totalmente relajada y con una buena postura, que aquí lo relajada. fundamental siempre va a ser la postura. Sí, porque eso es lo otro. Yo también, también lo hago. Si voy a un baño público no me siento. O pongo, bueno, últimamente lo que hago es poner papel, harto papel. Porque claro, uno le da asco, pero sí, eso de relajar la musculatura, claro, yo no me concientizo en hacer eso. Pero tú lo recomiendas, siempre bien relajada, para evitar, para- Relajada y bien sentada. Por ejemplo, si yo voy al baño y estoy así como literal con los cachetes al aire, yo voy a estar apretando de manera inconsciente mi musculatura. Por eso te digo que tengo que tener una buena postura al orinar y también al defecar, ¿ya? Así que no hagan eso, chicas, ya. no corten el pipí mientras están Mm, orinando porque eso no se hace. Vayan a la quina de piso pélvico, sí, ¿ya? pues. Oye, entonces, tú recomiendas lo que explicaste recién. Eso es para una mujer que ya tiene síntomas. Una persona, una mujer que no tiene síntomas, no tiene factores de riesgo, tú no la recomiendas ir, por ejemplo, a la consulta, ¿cierto? Solamente si es que hay síntomas. Por ejemplo, escape de orina. No, la verdad es que yo a todas las mujeres O en debiéramos general, fortalecer. todas las mujeres debiesen fortalecer, o más que fortalecer, ser evaluadas por alguna kinesióloga. Porque a mí me llegan muchas pacientes, por Ya, ejemplo, ya añosas, yo te digo 60, 70 años. sí, sí. Te lo comentaba también detrás de cámara que en el fondo llegan con una patología tan avanzada que ahí lo único que hay que hacer es cirugía. Entonces, para prevenir, así como el Mm, ejercicio me va a ayudar a mí
el ejercicio físico en general me ayuda a prevenir, en el fondo, la osteoporosis, comorbilidades. En el piso pélvico ocurre exactamente lo mismo. Por eso te digo, si yo voy a hacer ejercicio para fortalecer todo mi cuerpo en general, no nos olvidemos del piso pélvico, porque también es músculo. Ya, Y que eso, y ya, bueno, de manera sí, ya. preventiva, preventiva, por ejemplo, las mujeres que hacen ejercicios de alto impacto como el running o el CrossFit, que también es hiperpresivo, yo generalmente, después de este entrenamiento de piso pélvico, lo que les sugiero es usar algún tipo de pesario, que ojo, es distinto a la pesa vaginal, porque el pesario es un dispositivo que se coloca en la cavidad vaginal, pero generalmente la función es completamente distinta, porque el pesario lo que hace es entregar un poco de soporte a la pared, ¿ya? Para evitar en el fondo que los órganos empiecen a descender cuando uno hace algún ejercicio muy hiperpresivo o de alto impacto. El manejo de pesario generalmente también Pero está eso sí, dado por kinesiólogas especialistas, entonces yo generalmente, por ejemplo, en la clínica no lo hago mucho, pero sí derivo a una colega que se dedica a eso, a la prueba de pesario, para que después cuando la paciente termine la quine, se vaya con un tratamiento complementario durante la actividad física, que es el uso de pesario, que son estos dispositivos en el fondo que se colocan en la cavidad vaginal. pero eso es permanente, lo debiera usar porque, ay, no entiendo, ese pesario se coloca en la vagina y no se saca, o sea, se coloca, si ella se lo coloca cuando va a hacer ejercicio. El dispositivo es removible, entonces lo ideal es que, lo ideal es que la paciente lo use mientras está haciendo ejercicio. Ya. Y como para el resto de su vida, si es que va a hacer deporte siempre, Si es o, o deporte, es como temporal. no, si es deporte muy hiperpresivo, yo te estoy hablando ya de carga. O sea, por ejemplo, no sé, pues yo entreno así y es que literal se Sí, me sí. salen los ojos, pero es porque yo en el fondo estoy entrenando, sobre todo en estos momentos, a hipertrofiar un poquitito. Entonces, si yo estoy Sí, sí, trabajando sí. con harto peso, el piso pélvico sí o sí va a necesitar un Hay que soporte. usarlo. Entonces, yo generalmente lo recomiendo, pero es removible. Ya. Otra cosa que te quería preguntar que hablaste, ¿tiene que ver la coordinación con la respiración? El hecho de, por ejemplo, porque ya, voy a decir esto porque me ha pasado el tema del escape de orina, sobre todo cuando hacía CrossFit y levantaba, o sea, estaba en pleno CrossFit y sí me pasó. Y, y lo que había escuchado yo, que había que concientizar un poco el tema de apretar primero el piso pélvico, pero consciente de que lo estaba ejecutando, y de ahí hacer el movimiento pesado. Y también eso también lo tenía que hacer coordinada con la respiración. ¿Eso tiene que ver o no? Porque lo que yo entiendo es que uno cuando respira y está haciendo el movimiento tiene que aguantar la respiración y después bota lo que estabas diciendo tú. O sea, ¿tiene que ver la coordinación con la respiración? Esa es mi pregunta. Cuando tú levantas pesas, Mira, sí ¿o no? tiene que ver mucho por lo que te mencionaba anteriormente, porque cuando nosotros hablamos de core, en el fondo del núcleo de nuestro cuerpo, son 4 músculos que tienen que funcionar al unísono. Entonces, ocurre acá, te voy a hablar de algo que también nosotros las kinesiólogas siempre recomendamos mucho, que es la técnica de NAC perineal, ¿ya? Entonces, esta técnica, ¿qué es lo que implica? Es una precontracción de piso pélvico, ojo, precontracción de piso pélvico, frente al aumento de presión intraabdominal. ¿Y qué cosas nos aumentan la presión en el abdomen? El ejercicio hiperpresivo, la tos, cargar algún objeto pesado, ¿ok? Por mencionar alguna. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo tengo que realizar una contracción de piso pélvico antes de y durante, ¿ok? Pero yo me anticipo, Ya, ¿ok? Me anticipo a. ¿Y eso de qué manera yo lo coordino con la respiración? Yo siempre voy a realizar la contracción de piso pélvico antes de ejecutar el movimiento, pero durante la ejecución del movimiento yo tengo que mantener
la contracción abdominal, es decir, voy a hacer una contracción de transverso del abdomen y al mismo tiempo voy a botar el aire de manera lenta y coordinada con el movimiento. Es decir, yo sí voy a hacer, por colocar un ejemplo X, una flexión de brazos, ¿cierto? Yo hago fuerza al momento de realizar este movimiento, que es la flexión. Entonces yo antes de realizar el movimiento voy a hacer una contracción y durante la ejecución voy a mantener la contracción, pero voy a estar botando el aire por boca, ¿ok? Sí, Entonces hago esta sí, aspiración en sí. el fondo controlada con el movimiento y al mismo tiempo tengo que realizar sí o sí una precontracción tanto de piso pélvico como de transverso abdominal y mantenerla durante la ejecución del movimiento. Y eso es súper relevante porque nosotros Ya, a veces cuando entrenamos lo olvidamos, pero esto no se trata de hacer repeticiones a tontas y a locas, sino que ser consciente en el fondo de sí. nuestro cuerpo para evitar futuras lesiones y no lesiones solamente del cuerpo, sino que también importante el tema del piso pélvico. Sí, no, perfecto. Ahora me queda claro. Gracias por aclararme esa duda. Y ojo Bueno, que esto es para ahora hombres y específicamente, para mujeres. eso, sí. Porque claro, como que todo se asocia a la mujer, pero en realidad el hombre es lo mismo. Ahora, específicamente en el triatlón, bueno, estábamos hablando un poco del running. ¿Hay algo que se puede hacer? O sea, algo cómo se puede evitar. Lo mismo que estábamos hablando de al levantar peso, en el running no se puede, ¿cierto? Es como está todo el rato impactando, entonces no Yo te creo que haya diría, una forma de prevenir un poco. a modo de prevención, yo te diría que sí, el uso de pesarios. Uno puede, si son largas distancias y noto que mi piso pélvico está debilitado, sí o sí, obviamente, complementarlo con los ejercicios que tienen que ser asesorados, perdón, por una kinesióloga de piso pélvico. Y sí, los pesarios se podrían usar durante el running, ya, pero como te digo, todas las pacientes, todas Sí, las ya, personas que hacen running o algún ejercicio de fuerza, junto a su entrenamiento, tiene que, en el fondo, agregar también el entrenamiento de piso pélvico, o sea, van de la mano. Yo no puedo hacer running, ir al gimnasio y levantar mucho peso y no entrenar mi piso pélvico. Entonces, paciente que hace running, sí o sí, tiene que entrenar su piso pélvico de manera simultánea. ¿Ok? Es parte de. ya, okey. ¿Y qué pasa con el ciclismo y la natación? En En cuanto al ciclismo, yo te diría que es muy importante la postura. Ya en el fondo, la postura que yo voy a adoptar, ¿cierto? Al momento de andar en la bicicleta, el sillín tiene que tener principalmente una altura adecuada y también tiene que ser un sillín acorde a, porque tú tienes que saber también tú que andas en bici, que los sillines, por ejemplo, de mujeres y hombres son totalmente distintos. ¿Y eso por qué? Es principalmente por el tema de la pelvis, porque, por ejemplo, la mujer ya, tiene esta distancia en la mujer, que más vendría ancha, siendo la distancia de ambas tuberosidades isquiáticas, en la mujer es mucho más amplia. Y es por ya, el hecho de que la pelvis de la mujer está mm, hecha, ¿cierto?, para parir. ¿Ok? Entonces, en el caso de los hombres, esta distancia de ambas tuberosidades es mucho más corta. Por lo tanto, los sillines de los hombres van a ser distintos y también, por ejemplo, por el tema de la próstata, tengo también son distintos porque tienen un pequeño orificio. ¿Ok? Entonces yo te diría que en cuanto al ciclismo es muy importante el tema del sillín, usar también unas calzas adecuadas que tengan un soporte en la zona de glútea para evitar en el fondo que esa mm, compresión que se genera en la zona del periné me genera a futuro un dolor pélvico, ¿ya? La verdad es que ciclistas me llegan muy poco, pero yo te podría decir que el problema que tienen las mm, ciclistas es que muchas veces quedan con dolor o con alguna hiperactividad en el sí, fondo de la musculatura de piso pélvico y eso en el fondo se asocia a dolor. Entonces lo que hacemos en terapia va a ser principalmente ejercicios de elongación, masoterapia externa o intracavitaria en el caso de que la musculatura interna esté en el fondo un poquitito alterada, que ahí principalmente se altera mucho un músculo que se llama obturador interno y también la parte más profunda que está asociada a los iliocoxigios y coxigios, que son músculos profundos del piso pélvico, que están principalmente relacionados con la parte
del coxis. Entonces, por eso te digo que es súper importante un buen sillín, una buena calza, y lo otro, que el entrenamiento sea progresivo. O sea, por ejemplo, si yo me quiero iniciar en el ciclismo, no puedo comenzar con 40 kilómetros al tiro. O sea, tiene que ser igual que el running, parto con 5, 10 kilómetros, con el ciclismo es exactamente lo mismo, tiene que ser progresivo. Exacto. Bueno, en Ya. cuanto a la natación, yo te diría que Sí, nadadores también no son tantos los que llegan, pero principalmente la natación se asocia a otro tipo de problemas, que es principalmente el aumento de la frecuencia miccional. ¿Ya eso qué quiere decir? Ir muchas veces al baño. Y es principalmente porque acá hay un estímulo sensitivo que vendría siendo el agua. Entonces, por ejemplo, si yo estoy mucho tiempo en el agua o con agua muy fría y ya tengo síntomas de aumento de frecuencia miccional, o sea, yo te estoy diciendo ir unas más de 8 o 10 veces al baño, eso es un problema. Entonces, la natación, en el fondo, si yo estoy nadando en agua fría, ¿ya? Va a repercutir en que va sí, a tender a aumentar la frecuencia miccional y eso se conoce como vejiga hiperactiva. ¿Qué quiere decir? Ir muchas veces al baño ya. o incluso se podría asociar a otro problema que vendría siendo la urgencia miccional. Es decir, que me den unas ganas repentinas cada vez que toco el agua de ir al baño, ¿ya? Porque el agua en el fondo viene siendo un estímulo sensitivo. ¿Ya? Y para eso generalmente, bueno, tienen que Ya. hacer obviamente terapia de piso pélvico y muchas veces cambiar un poco la alimentación para disminuir el consumo de alimentos y líquidos que se consideran como irritantes vesicales. Ah, eso tiene que ver la dieta también. Sí, ¿Tú dirías que algo psicológico también, un poco? El tema, por ejemplo, de ir muchas veces al baño, ¿no mira, o no? yo te diría que en pacientes que ya tienen una patología es importante tratarlo, porque en el fondo es difícil poder controlarlo. Claro, se hace dentro de la terapia se trabaja la parte en el fondo de reeducación, pero muchas veces las pacientes, no sé, pues a mí a veces me llegan a la consulta pacientes que van 20 veces al baño, entonces van 20 veces a orinar, ¿ya? Y el estímulo sensitivo de agua en el fondo no ayuda mucho. No, al revés. Ya, no, perfecto. Ahora pasemos al tema de posparto, que también tiene mucho que ver en el piso pélvico. En este tema, ¿qué cambios corporales reales tú crees que hacen que la vuelta al deporte sea distinta a cualquier otro, comenzar desde cero en la mujer en el posparto? Mira, en el posparto yo creo que es fundamental, o sea, bueno, saber primero si tuvo un parto vaginal o una cesárea. Em, pero es Claro, el importante en el vaginal es más, posparto. El vaginal va a afectar quizás un poco más el piso pélvico, pero dentro de los cambios corporales, yo te diría que la zona abdominal y la zona de piso pélvico se van a ver un poco alteradas, ¿ya? Bueno, y la zona abdominal afectada, ya. principalmente porque el útero crece tanto, ¿cierto? En el fondo, el útero de una paciente embarazada no Sí, vuelve al tiro a su claro, tamaño, ¿ya? Em, sí, demora ya, aproximadamente de 40 a 60 días a retornar a la posición y al tamaño normal. Entonces, importante en el fondo tomar un tiempo de descanso para que el útero vuelva a la normalidad y junto con eso la musculatura abdominal. Entonces, es importante realizar una evaluación, ¿cierto? En la pared anterior, evaluar cómo están los rectos abdominales, porque en el posparto se genera una diástasis, en el fondo, perdón, durante el embarazo se genera una diástasis fisiológica. ¿Qué quiere decir esto? La musculatura, perdón, abdominal más superficial tiende a separarse, ¿ok? Entonces, esa separación es la que nosotros conocemos como diástasis y ocurre en todas las embarazadas, ¿ya? Entonces, en el posparto, la musculatura va a tender en el fondo a volver a su posición original, sin embargo, nunca va a volver a lo que era antes, ¿ok?
Entonces, las kinesiólogas Mm, de piso pélvico y también algunas kinesiólogas dedicadas al área de embarazo y posparto siempre tienen que realizar una evaluación para ver cómo está esa separación, ¿ya? Yo te diría que generalmente en partos gemelares o, por ejemplo, de mellizos, trillizos, es un poquitito más el impacto, es un poco más el impacto porque en el fondo el abdomen aumenta mucho más de tamaño y la separación de los rectos podría ser mayor. Entonces, cuando la diástasis no se puede recuperar, hay una opción de cirugía, pero siempre hay que intentarlo primero con kinesiología, porque la kinesióloga te va a enseñar ejercicios para poder volver y restablecer la funcionalidad y en el fondo la musculatura a la normalidad. Y por otro lado, el tema del piso pélvico. ya. En el fondo hay que recordar que eh, el útero creció 9 meses, eso aumentó mucho en el fondo la sobrecarga en la zona pélvica, entonces es muy importante realizar una buena evaluación en el posparto para saber cómo está esa Ya. musculatura. ¿Ya? Lo ideal es que la musculatura esté lo más indemne posible para poder en el fondo retornar a la actividad física. Entonces, si a una mujer le gustaría volver a correr, lo que me decías tú, esperar 30, 60 días, ¿cuánto tiempo se demora el útero en regresar? 60 días, ¿cierto? Generalmente Si una son mujer quiere volver en promedio 40 días, es como lo que dura el puerperio. 40 días, ya. Ya. Entonces, si una mujer quiere volver a correr después de haber sido mamá, ¿qué debería evaluar antes de decir ya, ahora sí puedo empezar? ¿Qué es lo que debería ella evaluar? O tú dices, todo con Kine primero, ella debería dar el paso al médico, Mira, lo que pasa es que primero el pase te lo va a dar el médico. Si es un parto vaginal, el realmente médico. uno podría comenzar la quine inmediatamente. Pero generalmente si es que hay algún tipo de desgarro o alguna episiotomía, si es que tuvo también un parto instrumental con forceps o vacuum, el doctor va a dar el pase. Y eso generalmente Ya, ocurre a las 4 o 6 semanas posparto, si es que hay un parto vaginal. Y yo te diría que en el caso de la cesárea, es súper importante esperar que la cicatriz de cesárea esté en óptimas condiciones. Es decir, que no se haya, que haya cerrado bien en el fondo. Eso es súper va bien. primordial para que la paciente pueda empezar en el fondo su evaluación kinésica. Y eso por lo general ocurre entre la sexta a octava sesión posparto. Entonces, yo te diría que generalmente es relevante que sea evaluado por una kinesióloga, pero ¿por qué? Porque cuando nosotros evaluamos, no solamente evaluamos musculatura, también vamos a evaluar articulaciones. Entonces ocurre mucho que la mujer posparto va a estar en el fondo con tanta pega, cambiando pañales, dando leche, que la postura tiende a cambiar, ¿ok? Entonces hay una pérdida importante de la masa muscular, sobre todo a nivel glúteo, que también es un músculo estabilizador, sobre todo en la cadera. Entonces yo te diría que es importante realizar una buena evaluación kinésica, ¿ya? Con énfasis obviamente en el tema de piso pélvico, pero la kinesióloga debiese hacer una evaluación también postural y a nivel articular, tanto de columna como de pelvis, ¿ya? Y aquí en el fondo quisiera hablar principalmente de dos articulaciones que son súper importantes, que está acá, bueno, la sínfisis del pubis, que es una articulación que sufre mucho, ¿cierto?, en el embarazo, ¿ya? Y también la articulación sacroiliaca, ¿ok? Que vendría siendo la articulación posterior, ¿cierto? Atrás, Que une la columna con la pelvis, que en el fondo es fundamental. Entonces, yo siempre creo que la la mujer colita. debiese primero, sí, la colita, siempre debiese ser evaluada primero por la kinesióloga y una vez que la kinesióloga dé el pase, comenzar con ejercicio de alto impacto, porque la kinesióloga nunca te va a decir no hagas ejercicio, todo lo contrario. Tú sí puedes hacer ejercicio, pero hay que partir con ejercicios primero de bajo impacto en lo que te enseñe la kine, harto core, harto Superman, ¿cierto? Harto puente de glúteo, mucho ejercicio estabilizador primero, de propiocepción y ya luego empezar con ejercicios de alto impacto. ¿Ok? Perfecto, sí. Porque claro, uno piensa que el embarazo solamente afecta el tema
ay, del piso pélvico, pero eso de la postura, eso no lo había pensado. El embarazo modifica la postura y hace hipotrofia los músculos en general, ¿cierto? Bueno, por el tema de que no hay ejercicio durante el embarazo ni posparto. Eso tiene mucho que ver, ¿cierto? Eso, bueno, eso quizás es para otro tema, pero ahora que se me ocurrió, ¿es importante el ejercicio durante el embarazo para evitar todo esto que estamos hablando un poco o prevenirlo? ¿Tú lo Sí, mira, recomiendas? yo te diría que de la mayoría de las pacientes que llegan a consulta, generalmente son pacientes sedentarias. Entonces ahí está el problema, porque en el fondo, si yo quiero ser mamá, yo no debiese, en el fondo, llegar en condiciones no óptimas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que tener un Sí, entrenamiento y en el fondo la actividad física de verdad no debiese ser como un suplicio para nosotros, o sea, debiese ser parte de nuestras actividades de la vida diaria, así como literal, una vez escuché a un médico, así como te lavan los dientes, el ejercicio debiese ser así, ¿sí? No, es una necesidad en el fondo, o sea, debiese ser exacto. dentro de mi actividad de la vida diaria, yo debiese hacer actividad física. ¿Qué De es mi lo que ocurre agenda, con las, sí. sí, pues, qué es lo que ocurre Mm, con las embarazadas que tienen mucho miedo a realizar actividad física? Pero yo las invito a que puedan entrenar durante el embarazo, o sea, una mujer embarazada que hace ejercicio va a llegar en mejores condiciones a las 36, 37 semanas versus una paciente sedentaria. ¿Por qué? Porque van a aumentar los factores de riesgo en el fondo para padecer otro tipo de patologías, como dolor de columna o, por ejemplo, diabetes gestacional. Yo generalmente las embarazadas que atiendo en la clínica sufren conmigo porque yo, bueno, chiquillas, entonces si las mandaron a piso pélvico, lo siento, pero vamos a entrenar también, o sea, entrenamos el piso pélvico, pero yo también las llevo al gimnasio. Bueno, en la clínica donde yo trabajo también tenemos la fortuna de que tenemos piscina. Entonces, la paciente que llega, por ejemplo, con dolor de espalda o con dolor de pubis, yo le digo, perfecto, no vamos a pasar al gimnasio, pero yo necesito que te muevas. ¿Y cómo nos vamos a mover? Nos metemos en la piscina y hacemos en el fondo un poquitito de hidroterapia, que le llamo yo hidroterapia prenatal, pero me permite que las embarazadas realicen movimientos que afuera del agua no pueden hacer. Entonces, bueno, vamos a hacer una sentadilla, pero las hacemos en la piscina, en el fondo con agua calentita, que le agrada mucho más que estar sufriendo en el gimnasio. Y es mucho más ameno en el fondo, pero sí, la pero embarazada, trabajan igual, claro. no, y llegan agotadas. Entonces, yo siempre les digo, la mujer debiese siempre incorporar el ejercicio a su rutina de la vida diaria. Y si está embarazada o pensando en embarazarse, sí o sí, comenzar a entrenar Sí, antes va a ser mucho más fácil, ¿ya? Y exacto. no hay ningún problema, o Sí, sea, todas las embarazadas ya. pueden hacer actividad física. Generalmente el pase lo da el ginecólogo para una correcta evaluación a las 12 semanas aproximadamente y le da el pase en el fondo para poder también realizar actividad física. ¿Y la actividad física se mantiene, si la mujer puede, hasta la última semana? Sí, o sea, de verdad que Chantal, de mí nunca vas a escuchar un no hagas ejercicio. Hay Sí, mujeres, sí, ¿no? Es que de verdad, perfecto. hay mujeres embarazadas que están conmigo en la clínica y hasta el último día, o sea, por ejemplo, me llaman el día posterior al entrenamiento y es como, Súper. Cami nació y fue perfecto. Y te juro que las mujeres que hacen actividad física, el mismo hecho de parir muchas veces es más fácil que una paciente que está en la casa, pegada al celular. O sea, no, el sedentarismo hay que intentar evitarlo a Sí, toda costa, sobre sí, todo en esta etapa. Y pueden entrenar sin ningún problema hasta el último día. sí, sí, porque como tú dices, no sé si lo dijiste, pero no solo ayuda al tema físico, ayuda al tema mental. Me imagino cuando estás embarazada, claro, estar pegada en el celular te genera más, más problemas, más preocupación. En cambio, el entrenamiento te genera endorfinas, primero que te hacen sentir mucho más con ánimo, con energía, y no, viendo la vida de forma positiva. Creo es un antidepresivo al final. Totalmente, totalmente. Em, ¿Cierto? Ya, Cami, pasando a la otra pregunta.
tú estabas hablando un poco del tema de los glúteos. ¿Qué rol juega la fuerza? Ya sea los glúteos, core, respiración, lo que estábamos hablando, en la protección del piso pélvico. O sea, un poco que lo mismo que estábamos diciendo en todo caso. No sé si quiere agregar algo más. Bueno, lo que pasa es que como te explicaba, como estos músculos forman parte de nuestro núcleo corporal, ¿cierto? Es importante que yo siempre digo a las pacientes, yo sé que viene por piso pélvico, pero nosotros tenemos que mirar el cuerpo como un todo, ¿cierto? No como algo individual. Sí, Porque no me gusta que las pacientes se sí, queden con eso, así como, no, usted viene a piso pélvico, pero yo le tengo que enseñar a respirar. Lo que te comentaba delante principalmente, que es importante el manejo de la presión intraabdominal y de cómo, en el fondo, yo activo mi musculatura frente al aumento de carga, ¿cierto? Cuando estoy haciendo ejercicio. Y al igual con la respiración, ¿ok? Eso es súper importante, dejarlo en el fondo de manifiesto. Tengo que saber controlar bien la respiración al momento de ejecutar algún tipo de ejercicio. de ejercicio, ya. Y para las que entrenan con poco tiempo, bueno, aquí tú puedes recomendar un ejercicio que sea 3 por 1 que no pueda faltar en el entrenamiento. Bueno, tú hablas de siempre, si estamos entrenando, siempre tiene que haber, aparte, en paralelo, un entrenamiento del piso pélvico. ¿Tú recomendarías a las mujeres que están en casa, lo pueden hacer ellas solas o en un gimnasio o necesitan una Mira, yo te diría, enfocado, ¿cierto?, al área de la mujer principalmente, yo siempre le doy mucha énfasis a la evaluación, ¿ya? Porque en el fondo sería quizás un poco irresponsable de mi parte decirte que toda mujer debiese al tiro comenzar con ejercicios de piso pélvico, porque yo puedo tener una paciente que tiene la musculatura de piso pélvico no débil, sino que hiperactiva. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Que la musculatura está con un aumento de tono. Entonces, si yo tengo un aumento de tono en la musculatura, yo necesito que ese tono baje primero, que el músculo esté normal para poder fortalecerlo. ¿Me entiendes o no? Entonces, siempre Sí. voy a recomendar sí o sí una evaluación realizada por una kinesióloga del área de piso pélvico. Y lo importante aquí es que la kinesióloga tenga formación. Em, Te mencionaba anteriormente que acá Ya. en Chile existe, perdón, la SOQUIP, que es la Sociedad Chilena de Kinesiólogas de Piso Pélvico. Y en el fondo Ujú. están todas las kinesiólogas a lo largo de todo Chile, aparecen en la página web que es soquip.cl. Entonces, están todas las Ya, kinesiólogas a nivel nacional que en el fondo tienen formación en el área, porque eso es lo realmente. importante, que tengan formación teórica y práctica para que puedan atenderse en las ciudades que encuentran en el fondo estas kinesiólogas. Pero lo importante es que la kinesióloga tenga formación, ¿ya? Y luego, en el fondo, la kinesióloga sí o sí le va a dejar una pauta. Ahora, como ejercicio, por ejemplo, básico que nosotros pudiésemos hacer en la casa, lo importante sería primero hacer una palpación, una autopalpación. Entonces, yo, ¿de qué manera puedo realizar Ya. una palpación en el fondo de la musculatura de piso pélvico? Yo lo que puedo hacer es introducir, ¿cierto?, un dedo en el canal vaginal, ¿ok? En esta zona, ¿ok? Eso es lo más importante, introducir en el fondo un dedito y al momento de introducir, intentar apretar el dedo. ¿Bien? Entonces yo siempre les digo a mi paciente, cuando hago una contracción de piso pélvico, imagínese, por ejemplo, que tiene un espagueti, un fideíto, ¿cierto? En el canal vaginal. ¿Tú has visto cómo los niños comen fideo, los niños? Los espaguetis, ¿cierto? Que como que Los hacen niños, como una succión. sí, Entonces, sí, sí, es lo sí. mismo que yo tengo que hacer como mi musculatura, perdón, es contraer, apretar, ¿cierto? Bien fuerte y luego intentar succionar hacia adentro. Mm, Y eso en el ya, fondo esa parte de succionar no sabía. Eso en el fondo nos podría servir como a modo de auto evaluación, ¿ok? Em, sí. Y bueno, saber si es que puedo apretar o no, eso lo podría hacer de manera diaria, ¿cierto? Si es que yo soy una paciente, una persona en el fondo que hago ejercicio constante como el running o como el CrossFit, Mm, que es CrossFit. hiperpresivo, yo debiese entrenar mi musculatura, ¿ok? Pero es importante
asesorarse por alguna kinesióloga, no es tan fácil. Y bueno, dentro de los músculos, en el fondo, y de los ejercicios que me gustan mucho para trabajar un poco lo que es la estabilidad de pelvis, bueno, mi favorito es el puente, que encuentro que es primordial en el Puente. fondo para poder trabajar la zona de la pelvis, el Superman, los puentes laterales, planchas modificadas, planchas normales, todo depende de lo que pueda hacer la persona, pero harto trabajo La de core persona. y eso complementarlo siempre Mm, con ejercicios de piso pélvico. ya, perfecto. Hablando de mitos, ¿qué frases te gustaría borrar para siempre? Que, bueno, hablamos un poco de los mitos, no sé si lo hablamos fuera de cámara o en la entrevista. Por ejemplo, nunca más vas a poder saltar si tienes problemas de piso pélvico por el tema de que se escapa la orina. No, una paciente que, bueno, que tiene incontinencia, por ejemplo, al saltar o al momento de hacer el running, si hace una buena terapia de piso pélvico, lo más probable es que ese problema se acabe. Ahora, lo importante es consultar a tiempo. No puedo esperar, que me ocurre mucho en la consulta que llegan las pacientes, como no, escape de gotita. Ya, bien, porque es poquitito lo que se escapa. Entonces, si, mientras más antes, en el Eso es fondo, yo normal. consulte, no, no, nunca va a ser normal en el fondo el escape de orina, pero es distinto llegar en el fondo con una incontinencia leve a una incontinencia moderada o severa a terapia, ¿ya? Porque en el fondo lo más probable es que una incontinencia moderada, severa, o va a requerir en el fondo de mayor tiempo de tratamiento o de algún tratamiento quizás un poquito más invasivo, ¿ya? Cuando llegan, por ejemplo, bueno, muy pocas veces me pasa, pero han llegado pacientes que en el fondo el grado de incontinencia es muy alto, entonces ahí el manejo tiende a ser principalmente médico, si es que la paciente quiere retornar de a poco a su actividad. Sin embargo, si es que se opta por algún tipo de cirugía, también al médico la debiese mandar, sobre todo si un médico especialista en piso pélvico, la debiese derivar a una kine pre y post cirugía, que en el fondo es importante por el tema de las dinámicas de presiones. Pero no, eso es un mito totalmente falso, o sea, nunca más en la vida va a poder saltar, no. Se hace tratamiento y una vez que disminuyan los síntomas, la paciente puede retornar, obviamente con algunas precauciones, pero sí puede retornar a sus actividades sin ningún problema. Ya, perfecto. ¿Tú conoces algún otro mito o que te venga ahora a la memoria o pasamos a la siguiente pregunta? Mira, el otro mito que yo había escuchado, que es el que tú me dijiste la otra vez, así como, pero no, tiene que cortar el chorrito mientras orina. De que Eso, muchas pacientes me llegan con eso y yo como, sí. pero no, señora, lo que está haciendo está mal. Es que Eso hay que yo desmitificarlo, o sea, yo no sé eso no quién es un entrenamiento de piso pélvico, sí, para nada. Todo lo contrario. Se puede ya, realizar, claro, a modo de al prueba, revés, sí. pero no, hay que intentar dejarlo totalmente como banderita roja. O sea, el profesional que te diga eso como ejercicio no es un profesional dedicado al área de piso pélvico. Ahora, a ver, otra pregunta. ¿Cómo puede una triatleta saber si necesita derivar con una kinesióloga o si está okey para avanzar sola? Es que mira, yo te diría, siempre recalco que es importante la evaluación, ¿ya? Porque muchas veces, Mm, si yo no tengo los conocimientos, sí, yo así como persona X, si no tengo los conocimientos, nunca voy a saber si es que tengo alguna disfunción. ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo puedo tener debilidad de la musculatura de piso pélvico y no tener síntomas asociados, pero en ese caso, si tengo debilidad, claro, en el fondo sería igual importante hacer un entrenamiento, ¿ok? Entonces siempre, en el fondo, en la evaluación de piso pélvico siempre va a haber mucha educación. Y es algo que yo recalco mucho y sobre todo en todas las colegas de piso pélvico nos dedicamos mucho a hacer educación porque es un área que hoy en día algo está así. muy en el boca a boca, pero que aún así sigue siendo muy desconocida para las mujeres. Entonces, yo soy pro ejercicio, entonces, si yo sé que el ejercicio en el fondo, sobre todo de alto impacto, y el ejercicio hiperpresivo va a ser un factor de riesgo para padecer algún tipo de disfunción o patología, yo antes de que la paciente se ponga como loca a subir el cerro, ¿cierto? A correr, yo siempre le voy a decir que haga una buena terapia de piso pélvico para que eso lo incorpore sí o sí a su rutina de ejercicio. O sea, que no puede faltar.
Y con eso me gustaría, en el fondo, ser súper, súper clara en ese aspecto. Un deportista tiene que entrenar su Sí, piso sí. pélvico sí o sí, no lo puedo olvidar. Tú lo dijiste delante, ¿cierto? Hombre y mujer, no solamente la mujer, ¿cierto? Hombres y mujeres. Mira, generalmente, y acá muy chiquitito, muy cortito, los hombres que me han llegado por ejercicio son hombres que hacen mucha pesa, o que han practicado, por ejemplo, calistenia, ¿ya? Los hombres que me han llegado y en el fondo los problemas que han tenido son principalmente de la parte más posterior, ¿ya? Em, Ya, pero sí, es en el fondo, por lo mismo que te he así explicado como, toda la entrevista, que es por la dinámica de presión, porque muchas veces tienden a hacer apnea y no saben controlar en el fondo la aspiración con la ejecución del movimiento. ya. Pero es principalmente eso. Bueno, ya para cerrar, Cami, si pudieras dejarle un solo mensaje a una mujer que siente miedo o vergüenza por lo que le pasa al entrenar, ¿cuál sería? Que no tengan miedo de entrenar, que es muy importante que la mujer realice actividad física, y no solamente estemos en el fondo preocupadas, ¿cierto?, de la familia. Yo soy mamá, y yo generalmente en la casa tiendo a ser súper desordenada, te juro, porque me priorizo yo como mujer. O sea, en el fondo yo sé que para mí la casa puede estar desordenada, ¿ya? Porque tengo niños chicos, entonces los niños juegan, desordenan, pero intento que eso no me afecte en el día a día. Sé que en algún momento voy a llegar a ordenar, pero mi Sí, prioridad siempre va a ser, yo intento entrenar todos los días, literal, aunque sean 20 minutos de bici, pero en el fondo la actividad física súper. es importante que la podamos realizar y sobre todo como mujeres, porque después cuando seamos más viejitas, en el fondo la mujer, ojo, que vive más la mujer. Entonces, si queremos llegar a los 80, 90 años, lo ideal es que lleguemos en óptimas condiciones. Y por otro lado, la menopausia también nos afecta mucho. O sea, en el fondo, esta baja de estrógeno va a alterar sí o sí, ¿cierto?, el tejido óseo. Si yo tengo un tejido óseo en malas condiciones, ¿qué es lo que va a ocurrir? Después me caigo, fractura. Entonces, no, ¿quién nos va a ayudar en el fondo a proteger, ¿cierto?, las articulaciones y los huesitos? Va a ser la musculatura. Entonces es importante un buen entrenamiento, ¿cierto? Ejercicio de fuerza, obviamente siempre guiado por profesionales. Siempre. Ejercicio de fuerza, ejercicio aeróbico, ¿cierto? Para el corazón. Y no tengan miedo a hacer actividad física, chiquillas. La terapia del piso pélvico es la primera línea de tratamiento para la incontinencia urinaria, ¿ya? Así que siempre Ya, consulten con un ya, ginecólogo, urólogo o coloproctólogo especialista del área, ¿bien? Y ellos siempre ya. derivan, ¿cierto?, a la kinesiología de piso pélvico. Entonces, con un buen tratamiento, un Ya, eso te iba tratamiento a óptimo, preguntar. no debiesen tener problemas en el fondo después para el retorno de la actividad física. Ya, una mujer que quiere entrenar, quiere fortalecer piso pélvico, tiene que ir con un médico entonces primero. ¿No puede ir directo contigo, por ejemplo? ¿O tú lo... Mira, generalmente en la consulta yo las puedo atender así, en la consulta, ojo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que acá en Chile, para poder tener en el fondo reembolso de parte de las ISAPRE, por ejemplo en la clínica donde yo trabajo, no permiten que tú te atiendas sin una orden médica. Ahora, los especialistas Ya, son los que te sí, van a derivar al tiro a kinesiología de piso pélvico, pero un médico general también te puede derivar. O sea, no sé, un no lo simple hace. dolor de espalda también te podría, en el fondo, derivar un médico y la terapia de piso pélvico también va a ser atingente. Una pubalgia, por ejemplo, que vendría siendo el dolor en la sínfisis del pubis, también te puede derivar un médico general. Entonces yo creo que aquí intentemos, en el fondo, ser pro y si quisieran en el fondo alguna de las chicas consultar en el fondo para poder evaluar, todas las kinesiólogas de piso pélvico que somos en el fondo dedicadas al área, las podemos evaluar sin ningún problema. Pero claro, el tema en el fondo del Ya, reembolso es lo que genera un es poquito de tope, pero uno puede ir al el médico en el filtro. fondo y que las puedan derivar a este tipo de terapia. No hay ningún problema. Ya, perfecto. Hemos terminado.
Cami, así que gracias por transmitir todo este conocimiento. La verdad es que se me pasó muy rápido, aprendí mucho. La verdad es que, como te decía, yo creo que un tema que, claro, quizás está en mucho boca a boca, pero se desconoce. Sobre todo en los deportistas, creo que no es algo que se hable y que se le tome el peso de la importancia que tiene el piso pélvico, más encima que incluye lo que decías tú, el músculo abdominal, el diafragma, el tema lumbar. Eso de verdad que no, para mí era desconocido. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. Cualquier duda me pueden mandar mensaje o DM a pisopélvico.cl, que es mi Instagram. Y feliz de que me hayas invitado, Chantal, porque es algo que a mí la verdad es que me apasiona, sobre todo cuando mezclamos ejercicio, ¿cierto? Enfocado principalmente en las mujeres, y el tema del piso pélvico Sí, también, que me encanta. Así que un besito, un abrazo bien fuerte. Muchas gracias por haberme contactado y un acordarte de abrazo. mí, que nosotros con la Chantal nos conocemos hace Sí, mucho tiempo. sí, Así que estoy mucho. agradecida ¿Cuánto y sería? no sé, unos 10 años Hace 10 años. yo creo que incluso más. Sí. Pero muchas gracias por acordarte de mí, te mando un beso y un abrazo súper apretado, así que cualquier cosa que necesites, yo estoy aquí disponible para todo. Así que te mando un besito y muchas, muchas gracias. Gracias por llegar hasta aquí, Queen. Si este episodio te hizo ruido del bueno, compártelo con esa amiga que quiere volver pero no sabe por dónde empezar. Y si te gusta que te hablen sin filtro, sin recetas mágicas, de mis frases recicladas de Pinterest, por favor suscríbete a la newsletter estaminaqueen.com. Ahí te comparto lo que no siempre se dice en voz alta, pero todas necesitamos leer. El episodio termina, pero tu revolución apenas comienza.